Hola, ¿cómo están? Soy Flavio. En el video anterior les hablaba de que pretendo, si Dios me lo permite, hacer una serie de videos hablando de las profecías del Mesías para demostrar que el Dios de la Biblia es el verdadero Dios y por lo tanto tenemos que seguirle. En la Biblia, en Isaías 41, hay una porción que leímos en el video anterior donde dice el Dios de la Biblia, dice que hay algo que lo distingue de otros dioses y que demuestra que es el Dios verdadero, y eso es que Él tiene la capacidad de decir lo que va a suceder en el futuro y que eso se cumpla. Eso es lo que nosotros conocemos como profecías. Entonces voy a tomar una serie de profecías, específicamente las relacionadas con el Mesías, para demostrar que aquello tiene cumplimiento, ¿ya? Y que por lo tanto el Dios de la Biblia es el verdadero Dios. Y esta información que te voy a compartir cambió mi vida y por eso es que también pretendo compartirla contigo para que pueda ser usada también para cambiar tu vida si Dios lo permite, ¿ya? Entonces voy a comenzar en el profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, y voy a leer desde el versículo 24. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas y como ustedes pueden ver en el versículo 25-26 sale la palabra Mesías. Ya Mesías es una palabra en hebreo y aquí no ha sido traducida y se entiende como ungido, ya vendría a ser la palabra ungido. Y la palabra ungido en el contexto de la Biblia tenía que ver con alguien que era escogido, elegido para cierto cargo, para hacer cierta cosa. Por ejemplo, había en la ley de Moisés existe lo que se llama el aceite de la unción. Se ocupaba para ungir a unas personas, por ejemplo, los sacerdotes o los reyes. En algún caso también la Biblia habla de un profeta que fue ungido. Y ese aceite de la unción se derramaba sobre su cabeza y eso era símbolo de que esta persona había sido ungida, ya había sido elegida, escogida para algo. En este caso, el Mesías del que habla acá, en el versículo 25, dice Mesías príncipe. La palabra príncipe también en el contexto de la Biblia muchas veces se refiere a alguien que es un gobernante, ya que tiene alguna autoridad. Entonces no sabemos aquí, según este pasaje, de qué Mesías, de qué ungido, gobernante, príncipe, persona con autoridad está hablando. Ya no sale, no especifica muchas cosas, pero sí nos cuenta algo de él. En el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dice que se va a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. En otras traducciones al español dice será cortado. Ya la idea es que va a morir. Esto es lo que podemos ver acá. Este ungido príncipe va a morir. Y se da un lapso de tiempo para que estos sucesos ocurran. Y vamos a investigar un poco a qué corresponde ese lapso de tiempo y también vamos a investigar cuál es el fin de esta profecía. En el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión en la profecía y ungir, ahí está la palabra ungir de nuevamente, al santo de los santos. Esto que estamos leyendo aquí es el propósito de las 70 semanas. O sea, este tiempo que tenía que pasar tenía un propósito para estas cosas que están mencionadas acá. Pero también se menciona entre medio de este tiempo la muerte de un Mesías príncipe. Y alguna relación debe tener esa muerte de ese Mesías príncipe con los propósitos de estas semanas que están mencionando aquí en el versículo 24. Ahora tenemos que escudriñar más o menos
cómo se relaciona. Pero vamos primero al versículo 25, donde dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, hay un punto de partida desde donde tenemos que empezar a contar hasta un punto donde viene el Mesías príncipe y dice que va a haber un lapso de tiempo entre medio de 7 semanas y 62 semanas. Si tú sumas 7 más 62, eso da 69, no da 70. Entonces nos queda una semana ahí además de esto, ¿ya? Ahora ustedes pueden ver entonces que tienen que transcurrir desde cierto punto en la historia hasta el Mesías príncipe 69 semanas. Y si ustedes ven en el versículo 26, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías. Ok, entonces ocurren 7 semanas primero, luego ocurren 62 más, y al final de las 62, dice, después de las 62 semanas, ¿qué pasa? Se quita la vida al Mesías. ¿Ya? Ok, entonces prácticamente suceden 69 semanas desde un punto de la historia hasta que ese Mesías del que se menciona aquí tiene que morir. ¿Ya? 69 semanas hasta que el Mesías muere. Ahora, semanas para nosotros que venimos del mundo occidental, etcétera, una semana puede significar una semana de 7 días, ¿ya? Pero en el contexto de la Biblia, una semana es un periodo de 7 y no necesariamente son de 7 días. Vamos a demostrar esto en Levítico 25, en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Levítico 25, el versículo 8. Dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Aquí tú puedes ver que una semana no es necesariamente un periodo de 7 días, es un periodo de 7. En este caso, aquí dice de años. En el libro de Daniel, la profecía que estamos viendo no especifica si esas semanas son semanas de días, de años, no dice. Tenemos que escudriñarlo, ¿ok? Pero tenemos también aquí este versículo que nos abre la mente a que no necesariamente pueden ser semanas de días, ¿ok? Ahora también podemos ver que hay ocasiones en que para Dios profetizar ciertas cosas utiliza días por años. A veces habla de que van a pasar ciertas cosas en ciertos días, pero en el fondo está haciendo un simbolismo para hablar de que eso va a suceder en ciertos años. Vamos a verlo, por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 4. Ezequiel 4, voy a empezar a leer desde el versículo 3. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Y afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Aquí ustedes pueden ver que esta es una profecía que Dios le está dando al profeta Ezequiel para que él la realice y haga ciertas cosas. Y en el simbolismo que él le da, él le dice, tú vas a hacer esto por cierta cantidad de días, pero esto va a tener un significado de que en esa misma cantidad de años, en el fondo, va a suceder tal cosa. ¿Ya? Entonces, la idea de revisar esto es darte cuenta que en la Biblia, a veces la Biblia nos da luces de cómo interpretar ciertas cosas y muchas veces a veces va más allá de lo que nosotros, quizás por nuestra experiencia, por lo que sabemos, podríamos pensar o podríamos interpretar. Es bueno escudriñar las escrituras para poder entender y interpretar las mismas escrituras. En este caso, en la profecía que estamos viendo en el libro de Daniel, vamos de nuevo a Daniel capítulo 9, no es claro si estas semanas son de días o de años, pero lo vamos a escudriñar y vamos a tratar de ver qué es lo que es, ¿ok? En el versículo 25, Daniel 9:25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ustedes pueden ver que hay un punto de partida desde la salida de la orden para edificar y restaurar Jerusalén, ¿cierto? Entonces, para tener un poquito de contexto,
¿ya? Dios escoge al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y por ahí pasan muchos años, el pueblo de Israel establece reyes, ¿ya? Y empieza a ser gobernado por reyes. Pero hubo un problema, los reyes que gobernaban al pueblo de Israel se desviaron en algún momento y Dios separó a la nación de Israel en dos pueblos, por decirlo así. Uno era lo que se llamaba Judá y otro eran el resto del, de las tribus de Israel, el resto de las ciudades. ¿Ok? Entonces, todo lo que tenía que ver con Judá tenía un rey y el resto tenía otro rey. Ahora, los del resto, por decirlo así, con el tiempo se fueron cada vez yendo de mal en peor, alejándose de Dios. Dios los castiga y los lleva cautivos, presos a muchas naciones, digamos, se esparcen en muchos lugares. Y el pueblo de Judá quedó con un rey y empezaron a ir rey tras rey tras rey, pero en un momento Dios también los castiga y trae un imperio, que era el imperio de Babilonia en ese tiempo, y los toma presos, los toma cautivos y destruye la ciudad de Jerusalén. Y en la ciudad de Jerusalén había un templo, ¿ya? En ese contexto, en el contexto de esa catástrofe, está escrito Daniel. Es decir, Daniel era una de esas personas que había sido llevada cautivo a Babilonia. Entonces ustedes pueden ver que en el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, estas profecías tienen relación con el pueblo de Daniel, ya era el pueblo de Israel, y con la santa ciudad, que era la ciudad de Jerusalén, por todo esto que había sucedido, que yo le estoy comentando. Pero los propósitos de esta profecía van más allá de la destrucción de la ciudad, porque ustedes pueden ver que en el versículo 24 que estas semanas estaban determinadas para que sucedieran ciertas cosas, y entre eso es terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión en la profecía y ungir al santo de los santos. Alguna relación probablemente tiene este Mesías príncipe que se menciona acá con estas cosas que tenían que suceder al cabo de 70 semanas. ¿Ya? Vamos a escudriñarlo también. Pero ¿cuál es ese punto de partida que menciona aquí? ¿Cuál es el punto de partida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Okay? Eso lo vamos a ver en un próximo video para que el video no quede tan largo. Muchas gracias.